¿cómo están? Les habla Andrea Vallejos desde el taller de arte, Taller de los Artistas de Guernica, Presidente Perón. Y bueno, hoy les vuelvo a traer una propuesta, un acercamiento a esta cuestión de pintar un poquito la representación de lo que es la roca o la piedra. Así que lo que vamos a empezar a jugar es un poquito con los colores. Traje algunas cosas como para mostrarles de cómo empezar a jugar con la mezcla de los colores y para hacer un acercamiento a la representación visual, ¿no?, de lo que es la piedra o la roca. Este trabajo está en proceso, así que bueno, ahora después de que les explique un poquito el tema de los colores, vamos a darle una pequeña terminación como para ir cerrando este trabajo, ¿sí? Recuerden que bueno, mis imágenes de alguna manera tratan como de interpelar desde una mirada un poco más profunda o compleja, presentando una imagen que genera esta ambigüedad en el contraste de los objetos, ¿no?, y la presencia de un espacio áureo en el cual también dice cosas. Entonces, bueno, jugando un poco con el surrealismo y bueno, esta cuestión orientada a la metafísica, en la cual aparecen elementos pesados, elementos que ejercen cierta fuerza visual, jugando un poco con la metáfora, ¿no?, de qué es lo que uno quiere proponer al espectador para que se genere, ¿no?, esta cuestión de interpelarlo, de reflexionar, de pensar, de crear un relato propio a través de lo que observa. Así que bueno, esto por un lado, voy a bajar la cámara porque vamos a trabajar un poquito en la mesa, en la mezcla de los colores. Y lo que hoy quería como mostrarles también es qué recursos tenemos como para entender y empezar a jugar con la mezcla de los colores, ¿sí? En primera instancia vamos a utilizar un folio translúcido, no transparente, perdón, en el cual vamos a buscar este es un acetato, ¿sí? Yo el acetato lo saqué de una carpetita vieja, de esas carpetitas ¿sí?, que vienen para guardar, archivar hojas. Lo que hice fue cortar más o menos del tamaño del folio porque lo vamos a usar a las dos partes. Fíjense en que este tono, ¿sí?, que traen estas carpetitas archivadoras tiene un tono gris medio, ¿sí? Es un gris que está, digamos, en la escala de valores entre el tono más oscuro, entre el valor más oscuro y el valor más claro. Bueno, entre la luz y entre la sombra y la luz es un color gris medio. Esto es importante porque a la hora de mezclar los colores sobre esta base, a mí me va a generar, al ser un gris medio, me va a quebrar el color y a mí me va a dar un contraste del color real. Entonces me sirve mucho al aprendizaje y la búsqueda del color preciso, ¿no?, cuando uno tiene que buscarlo. Entonces lo que hacemos es este acetato gris lo vamos a colocar adentro del folio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Una vez que lo tengo así, yo puedo hacer de paleta con esto. ¿Por qué? Porque voy a poner los colores y si es acrílico, con un trapito húmedo, después voy a barrer el color y me queda siempre la paleta limpia en la búsqueda de los colores, porque uno tarda mucho en buscar los colores. Entonces, tener un soporte noble que me permita repetir, borrar y seguir jugando con los colores me facilita un montón la situación. En este caso, bueno, con un paño húmedo, si es acrílico, puedo barrer y limpiar todo el tiempo la búsqueda del color y me queda la paleta limpia. En el caso de que sean óleos los que yo estoy jugando, digamos, o que estoy buscando los colores, bueno, en vez de estar húmedo con agua, tenemos que poner alguna trementina. Yo recomiendo la trementina ecológica por una cuestión de olores, ¿no? Porque cuando uno trabaja tiene que cuidarse un poquito de no estar tan expuesto o en espacios un poquito abiertos. Porque, bueno, los aromas de la trementina es un diluyente, son bastante olorosos, tienen mucha potencia el olor y pueden como lastimar un poco las fosas nasales o lastimar un poco las manos.
Entonces, bueno, recomiendo que sean los productos que son ecológicos o derivados de algunas frutales, por ejemplo, bueno, de limón, ¿no? Hay algunas trementinas que ya vienen teniendo esas precauciones. Entonces, bueno, si es óleo, barremos, ¿sí?, la pintura con esas trementinas. Entonces siempre mantenemos nuestro espacio de trabajo limpio, nuestra paleta limpia para seguir jugando con los colores. Entonces ahora lo que voy a hacer es vamos a bajar, ¿sí?, acá a la mesa, así les explico un poquito cómo mezclar y conseguir los tonos tierras necesarios para jugar en esta representación de lo que es la piedra o la roca. Bueno, ahora bien, ya estamos en la mesa de trabajo. Pusimos acá los colores necesarios para empezar a jugar con los tonos tierras. Voy a empezar con acrílicos porque me parece como que es más noble en esta cuestión de explicar, ¿no?, cómo utilizar los colores. Y fíjense en el contraste que genera con el fondo en gris neutro, ¿no?, en el gris medio. El amarillo es amarillo pleno, el rojo también y el azul también. Yo puse amarillo de cadmio, en este caso, rojo de cadmio y azul ultramar, y vamos a jugar con la creación o la mezcla de los tonos tierras en colores pigmentos en realidad, ¿sí? Estamos trabajando con esa, digamos, gama de colores. Entonces, fíjense que también tiene un orden. Aparecen ordenados desde el tono más claro, desde el color más claro al más oscuro. Entonces siempre que empezamos a mezclar hay que tener esa consideración, ¿no?, y empezamos a mezclar en ese orden, ¿sí? Entonces, para empezar a jugar con los colores, vamos a acomodarlos, ¿sí?, y vamos a tomar siempre el tono más claro, en este caso el amarillo, y además observen ustedes que yo al mezclarlo con sobre esta base de gris medio, incluso el color como que se quiebra y se ve como un verdoso, pero en realidad es la percepción visual del color. ¿Por qué? Porque no le puse gris al amarillo, ¿sí? El gris es la base que lo contiene. Entonces, bueno, al ser traslúcido, ¿sí?, al generar esta juxtaposición entre la base y el color, fíjense en lo que pasa, ¿sí?, se genera como un verdoso natural, ¿sí?, que en realidad no es real. Entonces tenemos el amarillo, vamos a empezar a colocarle un poquito de este rojo. Me fijo bien las cantidades, no me apuro, ¿sí?, que las cantidades sean pocas al principio, porque para agregar hay tiempo, ¿sí?, podemos ir agregando de a poco. El problema es cuando tenemos que restar, ¿no? Para restar ahí se complica. Entonces preferimos agregar en pocas cantidades, ir armando los colores y después no tener problemas de que tenemos que restar y todo lo demás. Entonces creamos un naranja, ¿sí?, bastante interesante. También fíjense que con la base gris que tenemos ya empiezan como a aparecer algunos, como una percepción en tierras, ¿sí?, aparece un naranja ladrillo en realidad, ¿no?, por este contraste con la base gris. Y vamos a incorporar un poquito, apenas en pequeñas cantidades, de azul. Entonces ahí empiezo a ver y a mezclar. Yo lo estoy haciendo con pincel en realidad, pero bueno, ahora vamos a probar con la espátula, porque capaz que es más interesante con la espátula. Uno acostumbrado al pincel, uno ya. Entonces acá empiezan a aparecer los tierras. Ya tenemos un tono, ¿sí?, un valor. En este caso es bastante tirando al ocre, ¿no? Y entonces yo acá lo que tengo que empezar a jugar, ahora voy a agarrar la espátula porque así a mí puedo jugar un poquito más con el color. Entonces ahora empezamos a hacer otras mezclas, ¿no? Empiezo de nuevo a armar otro color, mezclamos, creamos un naranja bastante rojizo, ¿no?
Y a este tono le vamos a ir agregando algunos toquecitos de azul. Fíjense en la cantidad mínima que le agrego, porque el azul ultramar es bastante fuerte y muy invasivo. Entonces y ahí vamos como generando un tono tierra bastante distinto al primero y tirando más a los rojos, ¿no? Entonces van teniendo como un orden, ¿sí? Acá podríamos decir que tenemos un tierra siena tostado porque tiende al rojizo, y en el caso anterior tenemos un tierra siena natural porque tiende más a los ocres o a los amarillentos. Entonces ahí vamos como generando nuestra paleta de tierras. Limpiamos la espátula. Voy a reunir un poquito el color anterior para que lo podamos apreciar en contraste. ¿Sí? Entonces ahí ya van apareciendo dos tonos de tierras, y vamos por el tercero, que va a ser como el más oscurito. Me quedé sin amarillo, voy a poner más amarillo. Voy a tratar de generar en este punto un tierra sombra, ¿sí? El sombra es como que contiene un poquito más de azul, no tanto rojo. Entonces ahí vamos jugando y entendiendo cómo funcionan los colores, ¿no? Fíjense que con estos tres tonos, con estos tres colores, los colores primarios dentro del círculo cromático, a nosotros nos permite esta búsqueda y esta riqueza en los colores tierras. Estamos trabajando con acrílicos en este punto, ¿sí? Observen cómo el color emulsiona y aparecen bastante saturados. En este caso, bueno, armamos un naranja bastante amarillento, tiene mucha riqueza en cuanto a las proporciones. Ese es otro tema a considerar, las proporciones de las cantidades, ¿no? Uno, como tiene la práctica, por ahí ya medio lo hace a ojo, entonces no necesita medir ni nada de eso. Pero bueno, los expertos en color son muy precisos en las cantidades y bueno, se toman su tiempo en mediciones más precisas, ¿no? Entonces por ahí miden y calculan las proporciones midiendo con centímetros, ¿no? Según la cantidad de producto que van agregando. En este caso incorporé un poquito más de azul, entonces mi tierra ya va cambiando, no es igual al tierra anterior, ¿sí? Ahí yo lo voy a subir un poquito para que no, por la luz, no es igual a mi tierra anterior. Esperen que acomodo la cámara, ay, porque quiero que lo vean bien. Y lo que pasa acá es que se empieza a hacer como más tirando más oscuro, ¿no? A un tierra más oscuro. ¿Por qué? Porque esta proporción tiene más azul. Entonces, si empezamos a pensar el recorrido que hicimos, ¿sí? Ahora lo vamos a repetir. Así lo pensamos juntos, porque está bueno entender las proporciones, las cantidades y el proceso, porque después, si yo tengo tres tonos básicos, en este caso los tres primarios de colores, en colores pigmentos estamos hablando, dentro del círculo cromático, ¿no? Uno puede como generar sus propios colores, y la riqueza de la pintura también está en esta cuestión de las mezclas, ¿no? Es muy personal la mezcla siempre. A algunos les gusta como preparar las emulsiones y guardarlas, y a otros les gusta la mezcla directa sobre el lienzo o sobre la estructura que va a trabajar, ¿no? Entonces cada uno tiene como su impronta muy personal, ¿no? Entonces bueno, mezclamos bien para que ninguno predomine sobre el otro,
y que sea una emulsión bastante homogénea en sus cantidades y en su color. Y ahí se ve claramente, ¿sí?, el recorrido que hicimos con el color. Empezamos con un tierra siena natural que tira los amarillos en un ocre, parecido a un ocre, ¿no? Podríamos, como, si le sigo agregando amarillo, se va a convertir en un ocre, hasta perder sus componentes, sus otros componentes. Bueno, se va cada vez se aclara más. Después tenemos el próximo color, que estira al tierra siena tostado, que más que nada predomina el segundo tono, que es el rojo, y en una tercera proporción, un tercer color, búsqueda del color, lo que agregamos fue más azul. Entonces fíjense en que si tendríamos que armar una ecuación, la ecuación sería, acá tiene más amarillo, ¿sí?, más rojo, más amarillo, más rojo, y tiene un poquito menos de azul. Entonces como que va jugando con las proporciones. Entonces acá tenés más rojo, menos azul, menos amarillo, menos azul. Y bueno, va jugando con las proporciones. Ese juego de entender cómo funcionan las cantidades es importante a la hora de elaborar al menos esta simple explicación de los colores tierra. Una vez que los tenemos armados, bueno, ahí sí podemos ir a jugar al bastidor. En este caso, bueno, trabajé con acrílicos, pero bueno, vamos a ver si trasladamos la misma idea a lo que es el óleo. Recuerden que bueno, los óleos, a diferencia por ahí de los acrílicos, hay mucha variedad de pigmentación y bueno, nos da como otras posibilidades. Así que bueno, explicado esto, vamos a ir al bastidor. Estamos en el bastidor. En este caso preparé un bastidor de madera, ¿sí?, una maderita de jarbo con una base blanca, porque quiero que ustedes aprecien bastante cómo vamos a jugar con los colores, ¿sí? Vamos a hacer una búsqueda rápida y después pasamos al bastidor real donde está el trabajo. Cuando uno tiene que armar todo lo que es roca o piedra, vamos a empezar con los tonos, con una búsqueda, un recorrido de la piedra dentro de los 3 tonos que armamos, ¿sí? En este caso, bueno, voy a empezar con el más claro, y la idea es que ustedes con los colores, ¿no?, empiecen a jugar con la forma, teniendo en cuenta, ¿sí?, de qué lado vamos a jugar un poquito con la luz y de qué lado con la sombra, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí puse el tono más claro para generar cierta idea de luz. Inmediatamente empiezo a colocar el tono medio, que en este caso es el rojizo. Estamos jugando un poquito con la idea de roca o de piedra. Con la espátula queda bárbaro porque a mí me da como esta sensación de que se funden los tonos y textura que necesito. Juego un poco con los espacios, los empiezo a involucrar todo el tiempo, ¿no? Los involucro. Y en un tercer lugar, donde esta roca genera una sombra, ¿no?, en su parte de atrás, digamos, y bueno, ahí coloco el tono más oscuro, que en este caso, bueno, es como una escala de valores también esta búsqueda de los tierras, ¿no? Una escala de valores de tono. Entonces ahí empiezo como a jugar un poco con esta sombra, que en realidad está representada, ¿no? No estoy como... Y ahí empiezo a jugar. Entonces la sensación empieza a aparecer, ¿sí? Yo trabajo un poquito con estas direcciones, ¿sí?, y juego un poquito con la forma, ¿no? Trato de jugar un poco con esta forma y de repetir todo el tiempo con estos tonos que estuvimos jugando, creando, ¿no?, un poquito, y voy construyendo estos espacios. En este caso, bueno, estamos de alguna manera jugando un poco con la idea de la piedra. Y ahí hacemos los cruces, los cortes, ¿no?
Y ya esta parte es la más lúdica, porque uno empieza como a jugar un poco con los distintos valores de los colores que fuimos creando, ¿no? Y ahí empiezo a jugar todo el tiempo. La forma de la roca, uno puede mirar imágenes y puede ir buscando, ¿no?, estas ideas. Porque también hay que mirar, hay que ver mucha imagen para poder entender un poquito qué es lo que uno quiere hacer. Después, al final, uno ni siquiera por ahí necesita estar copiando textualmente como lo ve. Simplemente jugar un poco con la idea, uno guarda, ¿no?, cada vez que mira. Uno cada vez que ve cuadros, ve obra, ve imagen, en cualquier soporte, ¿no?, guarda ideas, formas, a la manera que es uno en realidad. Entonces, bueno, esa manera es la que el arte necesita, ¿no? La manera como uno ve las cosas y cómo se proyectan esas cosas y cómo puede reelaborarlas, porque en realidad el arte se trata de eso, ¿no?, de poner la impronta todo el tiempo. Y si logramos eso, uno trasciende en su propia obra, ¿no? Entonces, bueno, y ahí a jugar todo el tiempo, ¿sí?, con la búsqueda de los tonos. Incluso puedo después, si quiero, acá me quedé un poquito sin color, pero puedo agregar, por ejemplo, si tengo ganas de jugar con intensificar un poco la luz o la sombra, bueno, con los colores plenos, ¿no?, puedo en algún lugar empezar a generar alguna cuestión de luz que va a tener vínculo con ese sector, porque claro, el tierra está armado con estos tonos. Entonces, por ejemplo, acá si quiero agregar algún rojo más intenso, también lo puedo hacer, ¿no? Como el tierra está formado básicamente por esos tonos, por esos tres colores, puedo también proyectarlos en algún lugar. En este caso, bueno, yo estoy usando la espátula, pero bueno, ustedes pueden como trabajarlo con pincel. La espátula te da como cierta libertad a la hora de pintar roca, porque te marca ya los trazos, van como marcando el recorrido del material. Entonces esto ayuda un montón, ayuda mucho. Pero bueno, el pincel también, en una búsqueda más precisa por ahí, también nos acompaña bastante. Entonces, bueno, en esta explicación voy a agregar un poquito de amarillo porque me gustó la luz acá arriba, de cómo jugar un poco con la piedra, con las luces, ¿no?, y buscando un poco nuestra propia producción, nuestro propio trabajo. Incluso la espátula, como da un poquito de textura también, es muy interesante en este punto. Bueno, y así voy armando la cantidad necesaria para los diferentes espacios. En la base siempre va un tono más oscuro, porque bueno, la roca como que se apoya en algún punto y proyecta su propia sombra, ¿no? Y acá puedo también jugar un poquito con los azules.
tengo la libertad de seguir jugando con los colores y las formas. Así que bueno, los invito a que jueguen un poco con esto, con esta idea de crear los colores y jugar un poquito a manchar y pensar un poco lo que es la búsqueda del color y el armado o la construcción de la idea de roca o de piedra, ¿sí?, en alguno de sus cuadros. Acá ahora ya estamos en la imagen. El fondo es un fondo que está trabajado con el hollín de la vela, ¿sí? Ustedes ponen una vela en un platito bastante fijo, ¿no?, que no se caiga, y giran mueven a 45 grados el bastidor sobre esa vela, y la vela va generando como una aureola de hollín o un ahumado. Bueno, entonces genera esta textura de fondo que es re linda. A mí me dio la sensación de plumas, que era lo que yo buscaba, que iba a pintar en realidad, pero bueno, el hollín ya me aceleró un poco ese trabajo y me gustó cómo quedó. Lo que voy a hacer después al final, cuando termine este cuadro, es volver a repetir la técnica para que como que todo lo que son los alfileres, digamos, queden como adentro de esa pluma, ¿no?, esa sensación de pluma que deja. Ahí lo voy a acercar para que ustedes lo vean. Fíjense qué interesante. Observen qué interesante cómo el hollín fue marcando esa sensación de plumas, sin querer, quizá un poco espontáneo, ¿no?, pero me encantó. Así que bueno, lo que voy a hacer es ahora, cuando termine el trabajo, volver a repetir la técnica para que quede como que envuelva todo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo queda. Lo que vamos a hacer ahora es, en función a lo que estuvimos viendo con el tema de los colores tierra y pensar la estructura de la roca, ¿sí? Otra idea capaz interesante también, como para que no nos compliquemos tanto, es pensar la piedra como si fueran cristales, ¿no?, o como si fueran triángulos. Entonces uno juega con las diferentes caras de ese triángulo o de ese diamante, en la cual las caras que están mirando hacia la luz van a ser los tonos más claros, y las caras como que van girando y se van yendo, o sea, van hacia la sombra, vas a ir jugando con los valores de las tierras que fuimos buscando. Entre el ocre, que sería el más claro, digamos, el que tiene más luz, el intermedio, capaz un siena tostado, y después el sombra, ¿no?, que dentro de esos tres valores tendrías como que estar jugando esta idea de representar o percibir la piedra. Entonces bueno, yo acá ya lo tengo un poco avanzado, porque en realidad lo que yo quería hacer era como darle toda la explicación de la búsqueda del color y su recorrido, para después proyectarlo en un trabajo a terminar, obviamente, porque bueno, esto es un poco, las obras son como un poco abiertas, no tiene mucho, cuesta a veces cerrarlas, ¿no? Entonces bueno, yo estoy pensando la luz desde este sector, así que en este sector van a estar los tonos más claros de mis tierras, y en este sector como los tonos un poquito más oscuros, ¿sí? Entonces yo voy a jugar un poco con sombras en esta zona, porque la persona, al estar como sentada o apoyada sobre este espacio, tiene que estar bastante marcado la proyección de su sombra, ¿no? Entonces ahí voy jugando un poquito. Quisiera acercar un poquito más la cámara, pero bueno, ahora veo. Y ahí tengo la libertad como de probar todos los tonos tierras que pueda llegar a lograr dentro de la paleta. Y bueno, y ahí vamos pintando, ¿no? Siempre jugando con la idea de
superponer los valores, los colores, para generar riqueza en la imagen. En algunos lugares juego con los amarillos. Y traten de trabajar cuando separan una parte de la otra con las sombras, ¿no? Con los tonos un poco más oscuros, como para generar esa separación. Y los esfumamos un poquito. Entonces, de manera así azarosa empiezan a aparecer los verdes, alguna tonalidad violácea o alguna rojiza, y bueno, hay que dejarlo surgir, porque en realidad esa es la base de los colores. En este caso de los tierras siempre va a querer surgir, porque están, digamos, es el origen, ¿no? Entonces, que aparezcan también genera cierta riqueza visual.
también uno tiene que pensar si a veces es conveniente hacer mezclas bastante puras o homogéneas o realmente también trabajar un poco con la superposición del color, que también en definitiva va a ir como logrando las tonalidades terrosas, ¿no? Todo eso uno lo va a ir manejando a medida que entienda cómo funciona. Y bueno, y también es una cuestión muy personal, ¿no? El color es una cuestión muy personal. A mí en lo particular, la mayoría de mis cuadros usan los colores bastante saturados. O sea, el impacto del color es tan importante como la obra o como lo que quiero transmitir. Entonces, no genero una lucha en contra de alguna manera equilibrar el color, porque como la impronta es tan personal, entonces ahí hay que dejar también un poco, ¿no? Esta cuestión de permitirse no ser tan técnico a veces, ¿no? Estas cosas de dejar también que la pintura haga lo suyo dentro del cuadro y disfrutarlo a la manera que surge y si visualmente a nosotros nos gusta o nos hace bien como quedó, y bueno, esa es la imagen, ese es el cuadro que estamos buscando. Muchas veces uno lucha, ¿no?, contra esta búsqueda que nos meten en la cabeza de que tiene que ser la perfección o por ahí todas las técnicas aplicadas lo mejor posible, no equivocarse en nada. Pero bueno, yo creo que ahí se torna un poco aburrido, porque a mí me parece que la impronta personal es el plus que uno le deja de humanidad a la obra, es esa cuestión también de permitir equivocarse o permitir el error, y sabiendo la técnica, porque uno en el trayecto o en el transcurso de su búsqueda en la pintura, obviamente uno practica todo, ¿no? Desde lo clásico, lo barroco, lo clásico, todo lo que uno pueda como ensalzarse con esto de entender de qué se trata, y bueno, y en un momento soltarlo, ¿no? Y dedicarse a liberar su propia impronta dentro del cuadro y sentirse también, ¿no?, bien con eso, porque digo, bueno, esto es lo que, de todo lo que yo sé y de todo lo que aprendí, de todo lo que estudié, bueno, es esto lo mío, yo me proyecto en este punto, y bueno, y valorar también esas cosas, ¿no? De que uno tiene la noción o tiene la carga teórica necesaria, y permitirse también jugar, ¿no?, con lo otro, lo contrario, lo no convencional, digamos. Entonces, bueno, si vos haces un recorrido, si ustedes hacen un recorrido de mi trabajo, en cada cuadro ustedes se van a dar cuenta que hay mucha búsqueda de técnica en su momento, ¿no? Desde tratar de llegar a un hiperrealismo no extremo, pero puntual, y después dejarlo y probar otras técnicas, y dejarlo y volver y dejar, y ahí. Entonces después al unir todo eso que uno va como apropiándose, ¿no?, de los grandes maestros, de gente que también le apasiona la pintura, quedarse con lo que a uno le sirve y proyectarse a su manera siempre, ¿no? Porque yo creo que ahí está la idea del arte, manifestarnos con nuestra propia humanidad.
somos, ¿no? Y con lo que podemos llegar a mostrar o decir. Bueno, acá en este punto, ¿sí? Yo trato de definir algunos planos que son como base, la base, o sea, la roca viene y hace en algún momento una base. Esa base yo la tengo que dar luz, que se note como que ahí la roca como que tiene una superficie plana, digamos, como la montaña. A veces cuando si uno va a la montaña o tiene nociones de esos lugares, es como que cuando uno sube una montaña, en algún momento la montaña sube, en algún momento se hace un llano. Entonces, bueno, en ese punto uno tiene como que definir un poco esos espacios y proyectarlos con el color, ¿no? En este caso, la luz. Y después, bueno, ese llano y la piedra cae, ¿no? De alguna manera, en algún lugar, alguna línea podemos como y si ustedes me preguntan cuál es el final de la obra, y bueno, el final de la obra puede ser estructurarla al extremo y volvernos locos en el intento de cerrar, o realmente en algún punto liberarlo y decir, bueno, esto es mi obra y de alguna manera incompleta, por alguna razón que también me encanta. Y me lo permito, ¿no? Me permito también dejarla incompleta. Cuando tenemos una base plana, inmediatamente después, cuando la roca corta y cae, hay que trabajar con los tonos más que tengan más sombras, ¿no? En este caso, bueno, el más oscuro que tenemos es el tierra sombra. Entonces, bueno, el corte hay que hacerlo, porque si no queda como que no sabemos bien qué está pasando. Entonces, bueno, ahí empiezo a jugar un poco con eso. Bueno, y llega un punto que el pincel solo me empieza a dar órdenes y me hace continuar la búsqueda, ¿no?, de los diferentes espacios. Y bueno, yo se lo permito, lo sigo, lo acompaño, mi mano acompaña a esa búsqueda. Y ahí empiezan a aparecer diferentes espacios que son propios de este cuadro, ¿no?
Bueno, y así voy a ir completando toda esta parte y lo que, bueno, resta decirle es que los invito a que ustedes, su propia vida, sea parte de la obra. Gracias.